¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de poder conversar con un hombre que ha sido empresario, ahora político y también figura pública. Un placer tenerlo aquí con nosotros, Samuel Doria Medina. Un gusto de poder conversar contigo, Sidney, y a través tuyo con toda tu audiencia. No, gracias por aceptar esta invitación y poder conversar. Como le comentaba atrás de cámara, nosotros justamente el podcast es poder llegar a muchas personas, reinventarse y creer en sus proyectos. Y qué mejor que tenerlo acá, poder conversar un poquito. Así que coméntele a toda la gente un poquitito de cómo inició, cómo fue su infancia. Yo siempre comienzo contando de que mi abuelo fue a la Guerra del Chaco. Mi abuelo era un abogado de clase media de Sucre que vivía en Oruro, y cuando estalló la Guerra del Chaco, él fue a la Guerra del Chaco, era joven, y volvió cuando acaba esta guerra el año 1935, muy enfermo, y murió a las pocas semanas que volvió. Entonces mi papá, que tenía 14 años, tuvo que dejar el colegio para buscar un trabajo para ayudar a su mamá. Y claro, ¿qué trabajo podía conseguir un joven de 14 años que ni siquiera era bachiller? Y el único trabajo que consiguió fue el de boletero de un cine. Él era el que recibía los boletos en la puerta. Y claro, empezó a trabajar, y en esa época no se podía estudiar en la noche, ¿no? Entonces mi papá tuvo que resignarse a que nunca iba a poder terminar ni el colegio, menos ir a la universidad. Y por esa razón, él trabajó como 8 años de boletero. Después consiguió un trabajo en una empresa importante. Él era bueno con los números, y él me decía que por suerte en los años 40 no había ninguna clase de calculadora, y lo contrataron para que sume todos los días los libros de contabilidad. Y ahí conoció profesionales, le impresionaron, le impactaron. Y por lo tanto ahí mi papá hizo el plan de vida de, bueno, yo nunca podré ser profesional, pero voy a tener un hijo que pueda estudiar. Y gracias a esa situación muy particular, yo he tenido una muy buena educación. He estudiado primero en la Universidad Católica en La Paz. Estudiaba economía y administración. Pero cuando se cerró la universidad con un golpe de Estado, encontré que había una universidad que tenía convenio con la Católica en Estados Unidos, pero yo no sabía inglés. Igual me fui a Estados Unidos y le puse mucho empeño y aprendí inglés en 3 meses, porque a los 3 meses di el examen, el TOEFL, y me saqué una nota suficiente como para entrar a la universidad. Claro, no fue fácil, ¿no? Una cosa es aprenderse los verbos y lo básico, y otra cosa es estudiar en otro idioma. Pero le puse empeño y logré hacerlo, y terminé la universidad en Estados Unidos el año 81. Y después, como tenía muy buenas notas, busqué hacer un posgrado. En esa época, posgrado no había posibilidad de hacerlo en Bolivia. Entonces, apliqué a varias universidades y me aceptaron en todas. Y yo tomé la decisión de ir a Londres a hacer un posgrado, porque dije, he estudiado en Bolivia, en Estados Unidos, y ahora voy a Londres, en Europa, voy a tener una visión mucho más amplia de la economía y del mundo, ¿no? Entonces, gracias a esa situación familiar muy particular, he tenido una educación, diría yo, privilegiada. El London School of Economics es la mejor universidad del mundo para economía. Y después he vuelto al país, no solamente sabiendo inglés, sino otro aspecto interesante es de que yo no tenía buena memoria. Wow. Y cuando entro a la universidad, empiezo a ejercitar mi memoria, y ahora mucha gente se impresiona porque tengo una muy buena memoria, y yo siempre comento de que no nací con buena memoria,
sino que así como aprendí inglés rápidamente para estudiar en la universidad, así ejercité mi memoria para tener una memoria ahora casi fotográfica. Entonces, creo que con esta idea de reinventarse o de superarse, mi ejemplo de santo de aprender un idioma y poder estudiar en otro idioma y después ir a Londres, que es otro tipo de inglés también un poco más complicado por el acento de los ingleses, lo logré. Y el tema de la memoria, ¿no? Y eso que menciona de cómo viene, o sea, la perseverancia de su papá, de decir, bueno, yo no tuve las oportunidades, pero se las daré a mi hijo, y que usted las tomó, salió adelante y ahí está. Sí, creo que son aspectos importantes. Y claro, yo he aprendido de mi padre el trabajar duro, por ejemplo. Trabajaba cuando era necesario 15 horas, podía trabajar 15 horas. Y otra característica que creo que es importante, y les comento siempre a los más jóvenes, es que si yo tengo que ir y sacar fotocopias o tengo que hacer el trabajo del portero para que algo salga bien, lo hago, no tengo problema. Obviamente tengo un equipo, sé delegar, pero hay oportunidades donde hay que hacer cosas que uno piensa que no las podría hacer y hay que hacerlas, ¿no? Claro, totalmente. Y prueba de ello, todo el éxito que usted ha tenido y tiene hasta ahora, ¿no? Si tuviéramos que volver al Samuel de niño, ¿cuál sería el recuerdo más bonito que usted tiene de su infancia? Yo tengo vagos recuerdos de La Paz en mi infancia. Yo nací en La Paz el año 58 y el año 62 lo nombraron a mi padre, esa empresa donde él había entrado como el último empleado, lo nombran gerente en Oruro. Yeah. Entonces nos vamos a Oruro y claro, tengo más recuerdos de Oruro y sí, tal vez algo que me marcó mucho fue el ir al colegio, el ir al kinder que se llamaba, que era interesante porque era frente a mi casa. Había que cruzar la calle y en Oruro las calles son angostitas. Tenía que cruzar la calle Sucre y dice que el primer día de clases yo fui el que más lloré, pese a que mi casa estaba ahí al lado, ¿no? Y mi mamá se tuvo que quedar gran parte de la mañana, o creo que el primer día todo el tiempo. Pero claro, también era salir al mundo y me di cuenta de que no era tanto drama como uno piensa el primer día. Y después en Oruro yo era un niño que salía a la calle, iba a un lado, a otro lado. Claro, en esa época había mucho más seguridad, pero vivíamos en la Casa Grace. O sea, ahí estaba la empresa donde trabajaba mi padre y había una casa donde vivía el gerente, o sea, donde vivíamos nosotros, y había depósitos de productos. Entonces yo era amigo de los cargadores, era amigo de los choferes. Sí, se crió en ese ambiente, entonces. Sí, me crié en un ambiente de trabajo, pero además con obreros, con choferes, con oficinistas, con las secretarias, eran mis amigas. Fue interesante esa etapa en Oruro. Samuel, ¿algún recuerdo negativo que haya impactado en su vida? Sí, sin lugar a dudas, a mí me mordió un perro. Me mordió un perro y no era algo simple, ¿no? Me mordió durante 2 horas y me tuvieron que coser 160 puntos porque me mordió bastante. Tal vez no me impactó tanto ese momento. Yo tendría 11 años
Sí, 11 años. Era un boxer que me mordió. Claro, me tuvieron que poner las famosas 14 vacunas, que son aceitosas, muy dolorosas. Primero en cada uno de los brazos, en las piernas, pero después en el estómago, porque como es intramuscular. Pero bueno, es interesante cómo se me erizaron todos los pelos del cuerpo cuando me enteré, muchos años después, cuál es la lógica de ataque de estos perros, ¿no? Porque alguna vez escuché de un experto que explicaba que estos perros atacan a los genitales de su víctima. Claro, ¿Qué raza era el perro? Boxer. Por suerte no lo logró, ¿no? Pero yo peleé 1 hora con el perro y claro, yo no dejaba que se me acerque sin saber, ¿no es verdad? Pero el perro me mordió. O sea, cuando vi que el perro se acercaba, me subí a una pared y el perro saltó y me agarró de la pantorrilla y se cayó con un pedazo de mi pantalón y un pedacito de mi pierna, ¿no? Pero la segunda ya me agarró muy bien y me bajó. Y claro, la primera hora, después me di cuenta, trataba de morderme a los genitales. Como no lo logró, y el relato de ese experto decía, si no logran ese objetivo, el siguiente objetivo es saltar al cuello, ya para inutilizar completamente a la víctima. Y claro, yo me asustaba con el recuerdo, porque después de tratar más abajo y no lograrlo, por suerte, después trataba de agarrarme el cuello y estuvo cerca, ¿no? Me mordió los brazos, me sacó un pedacito de esta oreja, pero yo logré moverme lo suficiente como para que no me agarre el cuello, ¿no? Entonces enterarse de esa historia, de esa estrategia del perro mucho después, realmente me tiene impactado hasta ahora, ¿no? Estuve a un pedacito así de, si lograba su objetivo, ya sea el primero o el segundo, yo hubiera terminado muerto, ¿no? Claro, pero con semejante ataque. Sí. Samuel, un hombre empresario, creo que muchos jóvenes lo seguimos a través de sus redes sociales, de su TikTok, una figura pública, de cómo es que se involucra en las redes sociales. Mira, hace muchos años, sí, yo estaba siempre detrás de la tecnología, de lo nuevo. Entonces, cuando aparece el Facebook, yo recuerdo que siempre vamos a fin de año de vacaciones al Uruguay. Y yo me acuerdo una vacación que yo estaba con mi iPad o mi computadora y en el Facebook y escribiendo y haciendo contactos y demás. Y mis hijos, especialmente el más chico, me reclamaban porque yo tardaba para salir y demás y me decían, este facebookero, me decían. Y claro, después yo vi cómo ellos, los más jóvenes, después también se enganchaban con el Facebook, ¿no? O sea, yo me adelanté un poco a ellos. Y por esa razón es que fui avanzando y tomando riesgos, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años yo entro al TikTok en plena pandemia y claro, me criticaba mucha gente, ¿no? Me decían que cómo va a estar en esa red de niños, que bailan. Un empresario, más o menos. Claro, un empresario, una persona seria, además en pandemia. O sea, no se dieron cuenta que justamente en la pandemia, cuando aparece el TikTok, tenía las condiciones de sonido, imagen, luz, y la posibilidad de poder explotar realmente todas esas cosas. Y claro, después va creciendo y yo me reía un poco porque todos los que me criticaban me decían cómo en el Facebook entraban y claro, tenían 4 seguidores y yo ya tenía 500,000, ¿no? Claro. Entonces, no, pero para mí lo más interesante ha sido que he encontrado el verdadero canal de comunicación con los jóvenes, ¿no? Porque no solamente uno hace algo en el TikTok,
sino recibe una comunicación, recibe una retroalimentación y puede responder. Entonces, yo considero que tengo una comunicación privilegiada con los jóvenes y es increíble cómo está en todo el país, ¿no? Claro. Me ha impresionado, por ejemplo, una vez un joven en Sucre, que él venía de las provincias y me comentaba, me decía, yo te conozco porque cuando estamos cosechando en el campo, tenemos un descanso, y en el descanso yo veo en mi celu el TikTok y te veo, me decía, ¿no? Claro. Veo un agricultor. O, por ejemplo, otra cosa que me impactó fue, un día fuimos al asilo de ancianos en La Paz, que lo atienden unas monjitas. Y cuando ya no estábamos saliendo, sacaron una foto y una de las monjitas dijo, haremos un TikTok, hacía una broma. Y la madre superiora, que era una madrecita viejita ya de 70 y Mayor. cerca de 80 años, comentó y dijo, sí, yo veo, después de mis oraciones en la noche veo mi TikTok. Una monja del siglo pasado que vea su TikTok. Entonces ahí te das cuenta que desde los muy jóvenes en el campo, en cualquier parte, hasta una anciana se divierte con el TikTok, ¿no? ¿Usted cree que es importante la tecnología, adaptarse? Desde luego, el que no está conectado no tiene comunicación con el mundo, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que hay ahora es que los jóvenes, a través de su móvil, de su teléfono, tienen acceso a cualquier cosa en el mundo, ¿no? Yo he conocido un muchacho que su papá era boliviano y su mamá era americana, y él le gustaban los jueguitos en el teléfono. Y él se dio cuenta que tenía una serie de ideas para hacer un juego mejor, más atractivo. Entonces, claro, pero él no sabía programar nada de eso. Pero a través de su teléfono aprende a programar. Y una vez que aprende a programar bien, hace un juego mejor de los que había en el mercado. Y lo manda al Apple Store. Y en el Apple Store le dicen, perfecto, por cada juego que se venda, te vamos a dar $1, creo, o $2, algo así. Y dice que poco a poco va aumentando, y claro, en su casa su mamá lo reñía todo el tiempo en el teléfono, que no estudias, no haces nada, todo el tiempo el teléfono, que escuchamos mucho ahora, ¿no? Sí. Y dice, el juego empezó a tener éxito, empezó a venderse, se empezó a vender miles. Entonces al principio le mandaban un chequecito de $10, de $100, pero empezaron a llegar cheques de $5,000, de $10,000 cada semana. Y cuando él estaba en su teléfono, contaba que su mamá venía y le decía, te lo he traído un sándwichito para que trabajes mejor. Se daban cuenta de que era útil, ¿no? Entonces, pero lo interesante, y ese joven ha venido aquí, yo lo he llevado a todas las universidades del país a que cuente su historia. Y es increíble porque ha sido la única vez que he visto que la gente se tiraba por las ventanas por entrar a escucharlo a él, ¿no? Porque él trabajaba en Facebook, era pues una estrella y tenía 17 años, ¿no? Claro. Y imagínate, o sea, a través de su teléfono aprendió a programar, a través de su teléfono hizo un juego, lo vendió al Apple Store y bueno, trabajaba en una de estas grandes empresas que es el sueño de muchos jóvenes, ¿no? Claro, totalmente. Samuel, algo que lo haga tocar su corazón, ¿qué sería? Que sea muy importante para usted. Mis nietas. Son su debilidad. Sí. Además tengo nietitos, cambitas y colitas también. O sea, tengo en los dos lados del país y es pues interesante porque hablan distinto,
tienen una serie de puntos de vista diferentes que al principio se notan, pero después cuando ya están en la vacación, 2, 3 días ya son iguales, ¿no? Se pelean igual y demás, pero es interesante tener nietitos de los dos lados del país. Vamos a hablar un poquito del tema de Samuel, empresario. ¿Qué ha sido lo más difícil en su trayectoria como empresario? Bueno, sin duda, seguramente la decisión más complicada que tomé y que me salió bien fue hacerme cargo de una empresa que estaba prácticamente quebrada, estaba intervenida por los acreedores, intervenida por los trabajadores. Yo me acuerdo que tenía mi escritorio y pusieron ahí al lado 2 escritorios de los interventores. Entonces, inclusive para mandar a comprar material de escritorio, yo firmaba una orden, un cheque, y el interventor tenía que poner un visto bueno y el otro interventor otro visto bueno para que tenga validez, ¿no es verdad? Entonces, entrar a trabajar en una empresa en esas condiciones complicadas no fue fácil, ¿no? Pero tomé el riesgo y empecé a resolver los problemas y después, trabajando con un equipo de gente excelente, la convertimos en una de las principales industrias del país, ¿no? Claro. Pero ahora que el país que está en una situación parecida, que no tiene recursos, que está casi de cerca a la quiebra y demás, yo tengo la confianza de que se puede resolver, porque he estado en situaciones no iguales, pero similares, y he visto que se resuelven, ¿no? Samuel, antes de entrar al tema político, todo este tiempo, bueno, nosotros que comparamos en las redes sociales y que hacemos un seguimiento, y en las mismas calles, ¿no? A usted lo conocen como el Kencha. ¿Qué nos puede hablar? ¿Cómo qué? El Kencha. Ah. ¿Qué opina usted cuando le dicen eso? No, me río porque eso surge algún momento de gente del MAS que, claro, no podían atacarme de que era corrupto o de que era flojo o que era tonto. Entonces eligen esta figura del Kencha, que es una figura del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX se creía que las cosas salían por suerte, ¿no? Y bueno, ahora sabemos que las cosas no son por la suerte. Entonces, además, si soy Kencha, habiendo tenido tanto éxito en tantos proyectos en el país, habiéndome salvado la vida en situaciones tan difíciles, pienso en ser Kencha. No está mal, ¿no? Claro. Me gusta cómo lo toma, o sea, déjalo que no se lo toma personal. No, porque soy pues más bien todo lo contrario, un hombre de suerte, ¿no? Entonces, pero además yo tengo una definición de lo que es la suerte, que creo que es como se debe ver, ¿no? Bueno, y es una definición que viene de hace miles de años, que la suerte es cuando se unen, cuando confluyen la oportunidad y la preparación, ¿no? ¿Verdad? Eso es la suerte. Entonces, desde ese punto de vista, he tenido tantos de esos encuentros en la vida que creo que ojalá tuviéramos más, ¿no? Y las has sabido agarrar en el momento. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando comienzo con Burger King en Bolivia, primero que ya estaba McDonald's, que es la más grande del mundo. Segundo, había esa idea de que la gente tiene una costumbre diferente. En esa época se decía, no, los bolivianos siempre volvemos a mediodía a comer y nos gusta tomar sopa y no sé qué. Claro. Yo confiaba en que íbamos a avanzar, iba a haber un momento en que la gente iba a comer más rápido a mediodía, que las familias iban a salir y demás.
claro, al principio era difícil, ¿no? Pero yo tuve más perseverancia que McDonald's y nos quedamos y es increíble cómo ha crecido, ¿no? Hay 20 restaurantes de Burger King en Bolivia y cada día, incluso los lunes, que es el día más bajo, Sí, para van lleno. 17,000 personas cada día en los 20 restaurantes, ¿no es verdad? O sea, un poco más de 1,000 por restaurante en promedio. Y claro, si vos te fijas, el año pasado, por ejemplo, han comprado productos 6,200,000 personas en Burger King. Entonces, claramente no hay ningún restaurante en Bolivia que atienda a 6,200,000 personas, ¿no? Y lo interesante es la repercusión de ese hecho, ¿no? O sea, en Burger King trabajan 600 jóvenes, muchos de ellos financiando sus estudios, otros hacen carrera en la empresa, pero además la demanda que tenemos, por suerte todos los productos son nacionales, entonces consumimos pues toneladas de carne de fridosa aquí en Santa Cruz para todo el país, también toneladas de pollo de Sofía, y en cada uno de los lugares donde está el Burger King compramos así toneladas de tomates, de lechugas, de cebolla. Genera fuentes de trabajo. Claro, el empleo indirecto que da es muy grande. Y yo digo siempre, para tener un poco la idea de la magnitud de este negocio, cada semana Burger King compra 1 tonelada, 1,000 kilos de llajua. Entonces, es interesante ver cómo ya en nuestro país se pueden hacer negocios masivos, ¿no es verdad? La locura de los niños, digo yo. Burger King. Claro, cómo ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? Me cuenta mucha gente, yo veo también con mis nietos que tienen alguna competencia, alguna cosa, les va bien y ¿qué quieren de premio? Ir a Burger King. Justamente le iba a decir ahorita, porque tengo a mi hija de 7 años y cada que va a dar examen o algo es, mamá, si saco bien, me lleva a Burger King. Entonces ya es como un incentivo ahí para los niños. Samuel, en el tema político, ¿por qué y para qué quieres ser presidente de Bolivia? Sí, Sidney, te cuento. Primero, el hecho de que no puede haber empresas exitosas en un país que está en quiebra, ¿no? Entonces yo me he hecho esa pregunta algún momento, ¿qué me sirve ser el empresario más próspero, más grande, si el país se está yendo a la quiebra? Y segundo, como te comentaba, yo tengo varios hijos, tengo varios nietos. Entonces, cuando uno se pone a pensar qué país van a tener ellos o que su única salida va a ser el aeropuerto, realmente ahí te pones a pensar de que sería muy egoísta de mi parte decir, no, yo disfruto de mi éxito, puedo vivir donde quiera con lo que he hecho, pero ellos van a tener país. Entonces esa es la razón que más me motiva en trabajar y dedicar a mis nietos, a tu hijita y a todos los niños que hay en el país, ¿no? Porque Bolivia es un país que tiene muchos recursos, los bolivianos somos trabajadores, te das cuenta de que podemos salir adelante, ¿no? ¿El plan de los 100 días, usted cree que funcione? Sí, tiene que funcionar porque además no es un plazo antojadizo. En el mundo, cuando hay una situación de crisis, una situación difícil, si un gobierno nuevo no aprovecha esa fuerza, ese apoyo que tiene inicialmente, después ya no puede resolver los problemas, ¿no? En la Argentina, el expresidente Macri entró muy confiado y dijo, no, esperemos que los argentinos traigan su dinero, el crédito del Fondo Monetario, y se le acabó el tiempo, y cuando el segundo año quiso tomar medidas ya no pudo y fracasó, ¿no? En cambio, el presidente Milei
entra y rápidamente en semanas toma medidas y bueno, empieza a tener resultados y este año, un año después, es la economía que más crece en Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, y en nuestro país hace 40 años, Paz Estenssoro lo eligen presidente el 6 de agosto de 1985 y él tarda 23 días para sacar el decreto 21060 que para la inflación en seco y también la subida del dólar, ¿no? Incluso en septiembre del 85 baja algo el dólar. Entonces esa es la clave, ¿no? Tomar medidas rápido y claro, no es que vamos a resolver todos los problemas. Tiene un proceso y no, tiempo. Sino yo digo los principales problemas, la falta de dólares y la falta de gasolina, sí se pueden resolver en 100 días. Pero claro, hay muchas otras cosas que hay que resolver que van a tomar más tiempo. Yo uso el ejemplo de la medicina, ¿no? Es como cuando una persona está muy herida y la llevan a emergencias. En emergencia lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia. Bueno, una vez que se para la hemorragia, sale de emergencias y podrá alimentarse, hacer rehabilitación, crecer, pero eso podrá ser después de los 100 días en nuestro caso. Pero parar la hemorragia hay que hacerlo rápido, porque si no paras la hemorragia, se va a ir parando la economía, ¿no? Samuel, hay muchos jóvenes, nosotros trabajamos con jóvenes y estamos siempre alrededor de ellos y hay mucha inseguridad y duda con los candidatos. ¿Por qué cree que se da esta situación? ¿Y qué les puede decir a esos jóvenes que están viendo el podcast? Bueno, yo creo que sí, hay razones para esa duda, esa inseguridad. Porque claro, hay muchos candidatos que prometen cosas. Yo veo unas vallas en las calles que dicen cada cosa de loca, que obviamente más que dar certezas generan dudas, ¿no? Pero además tenemos candidatos que nunca en su vida han trabajado con su esfuerzo, porque yo creo que hay una gran diferencia cuando trabajas en el sector público que cuando trabajas en el sector privado. En el sector público trabajas y lo haces mal o lo haces bien, igual te pagan, ¿no ve? En cambio, en el sector privado, vos que eres una emprendedora, sabes que si no funciona, no vendes, no tienes para pagar salarios y si no funciona un tiempo, tu negocio tiene que cerrarse, ¿no es verdad? Entonces, cuando ves que quieren dirigir el país, quieren administrar el Estado, gente que nunca ha contratado a nadie y que lanza nomás promesas, es realmente para dudar, ¿no? Por eso yo les aconsejo a los jóvenes, les digo, no solamente vean qué es lo que proponen, sino quién propone, ¿no? Yo creo que tengo una ventaja de que tengo lo que he hecho hace más de 30 años como testigos, ¿no? De la industria del cemento, una industria que no tiene nada que envidiar a la de los países desarrollados, la comida rápida, el Hotel Los Tajivos, que lo tomé en un momento en que no había inversión, no había mantenimiento y cómo después ha mejorado, ha crecido. Nos hemos asociado con Marriott, los Green Tower, que han puesto en la Liga Mundial de la Arquitectura ciudades como Santa Cruz, como La Paz. Y yo creo que eso es importante, ¿no? De que no venga alguien a prometer, alguien que viene cuando hay elecciones nomás, ¿no es verdad? Entonces, desde luego que los jóvenes deben tener dudas y es bueno que profundicen, que analicen, que pregunten, porque si alguien va a ganar o va a perder con lo que suceda en los próximos 5 años, son los jóvenes, ¿no? Agradecerle a nombre de todo el equipo por haber aceptado estar acá con nosotros, poder conocer más allá de la persona, el empresario, la figura pública, conocerlo a usted como persona y poder llegar a toda esa gente que nos está viendo a través de las cámaras. Un mensaje, Samuel, un mensaje como empresario para todos aquellos jóvenes que están emprendiendo, que están creciendo y no tengan duda de esus proyectos. No, gracias, Sidney. Decirles a los jóvenes
que no se rindan. Falta poco más de 2 meses para que cambie esta situación en el país, para que haya nuevas perspectivas y nuestro país va a salir adelante. Va a salir adelante porque, como decía, tenemos todos los recursos, tenemos gente trabajadora. Si lo administramos bien, vamos a crecer, vamos a generar oportunidades y por suerte ya no van a venir experimentos con empresas públicas, con un modelo estatista, sino ahora los protagonistas van a ser los emprendedores. Jóvenes que tengan proyectos, que tengan iniciativas, fundamentalmente con su imaginación, con su creatividad. Entonces va a haber muchas oportunidades para los jóvenes, va a haber un país para ellos. Entonces no desmayen en los últimos metros de esta maratón, porque ya llega a la meta y vendrá una nueva etapa. Muchas gracias, Samuel, y no se olviden de darle like a nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta un próximo episodio.